Normalmente, cuando se habla de fantasmas, nos imaginamos los antiguos castillos medievales. Y sí, es correcto. Las leyendas de fantasmas más clásicas de todas son acerca de antiguos castillos medievales, o de castillos muy antiguos en general. Algunos de ellos podrán ser renacentistas, pero son castillos que tienen más de 400 años y que, sin embargo, conservan rasgos de su vida pasada en una forma paranormal. Muchos de estos lugares a lo largo de muchísimo tiempo han sido testigos de apariciones fantasmales de lo más variado, al punto de que hoy en día, con equipos modernos, con grabaciones para voces e inclusiones psicofónicas, se han llegado a obtener informaciones increíbles de estos lugares. ¿No me lo cree? Venga, acompañe, vamos a hacer un recorrido por algunos de estos lugares que se podrían decir son castillos embrujados. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El primer lugar al que me gustaría llevarle es a Eslovenia, la parte central de Europa hacia el este, en un lugar conocido como Predjama. Predjama. Tiene una pronunciación peculiar. En este lugar hay un castillo muy antiguo, es un castillo precioso. Actualmente es un museo. Y curiosamente, el museo siempre cierra antes de que anochezca. ¿Misterioso? Quizá. Este castillo, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial fue expropiado por el gobierno de Yugoslavia, se convirtió en museo y hace unos 20 años ha comenzado a tener turismo, o quizá un poco antes. El asunto está en que las personas van allá, pagan una entrada y pueden recorrer el antiguo castillo. Es el castillo de Predjama. Y como tal tiene una historia fenomenal. Pero no olvide que el castillo cierra antes de que oscurezca. Eso significa que en invierno cierra a las 5 de la tarde, en primavera cierra a las 6 y durante el verano cierra a las 7. Y todos, absolutamente todos, se van. Ahí no se queda nadie. Los guardias están afuera en una pequeña villa. Pero dentro del castillo, al caer la noche, no hay nadie. O quizás sí, solo que ha estado ahí por demasiado tiempo. Algo así como 400 años o 500, así que eso le da una idea del lugar. Pero comencemos por la historia. Este sitio, en donde se encuentra el castillo, es una gruta, una caverna enorme. Esta zona de Eslovenia tiene varias grutas. De hecho, cerca de ahí, a unos 10 kilómetros, hay una de las grutas más grandes de Europa. Una caverna. Pero esta en particular es una caverna que fue habitada por los primeros seres humanos que habitaron la región, en el período neolítico. Posteriormente, y con el paso de los siglos, el lugar fue ocupado por muy diversas tribus para diferentes usos, pero generalmente habitado. Y no sería sino hasta probablemente en el siglo XII, cuando este castillo aparece en los anales históricos. Y aparece escrito, pero ya existía desde antes. Se cree que pudo haber sido construido en el año 1053 de nuestra era, lo que hace pensar que tiene 970 años. Pero claro, hay varias historias antes. Este sitio se convirtió en una fortaleza, no fue concebido como un palacio. Hay que hacer una gran distinción. Este castillo era una fortaleza, era un lugar que se convertía en un reducto inexpugnable. Cualquier tropa, cualquier ejército que intentara tomarlo, se enfrentaría con 3 o 4 problemas. El primero de ellos es que está en lo alto. Muy en alto. Y está totalmente protegido. Toda la espalda y ambos costados están dentro de la caverna, lo que hace que el frente sea la única forma de ataque.
y sin embargo el frente se encuentra a lo alto de un precipicio, de un acantilado, y hay una ladera por donde se puede llegar, pero únicamente hay un acceso, y ese acceso está protegido. Cualquiera que intentara tomar este castillo tendría que enfrentar formidables defensas, ya fuera por arriba intentando descolgarse, cosa que era casi imposible, ya fuese arrojando cosas, también sería casi imposible por la forma del propio acantilado. Atacar por el frente era inútil. No se podría hacer gran cosa. Los gruesos muros, los enormes paredones, todo aquello impediría que un atacante tuviese éxito. Esa fue la idea. Pero además, este castillo formidable sería construido de tal manera que aprovechara también la caverna, es decir, que la propia caverna formaría parte de las instalaciones del castillo, tanto hacia abajo, una forma de fosa, como para caballerizas, y todos los usos estarían perfectamente protegidos. El concepto era tremendo. Y sí funcionó, y funcionó de maravilla, hasta el punto en el que el castillo se menciona en algún momento del siglo XIII, más o menos 1250, como propiedad de una familia acaudalada. No era un castillo para reyes, no. Era una fortaleza de defensa, y era propiedad de la familia Lueg. Los Lueg eran soldados que servían al rey, y como tal su trabajo era proteger contra la invasión de los turcos y del Imperio Turco Otomano. Este reducto, este castillo poderoso, impediría que las tropas que venían subiendo desde Turquía y de esas regiones pudieran alcanzar los territorios planos y las zonas de las ciudades. Era una fortaleza inexpugnable que serviría para evitar que estas huestes llegaran a atacar las fortalezas del rey que se encontraban más adentro en el territorio. Así que este era un lugar en el que se enfrentarían situaciones muy peligrosas, de mucho riesgo, siendo asediados, siendo atacados. Este sitio se convirtió en un baluarte, y se habla de un personaje muy particular, Erasmus Lueg. La historia de Erasmus es una historia inusual, porque era un caballero de esos caballeros a la usanza de antes. Un tipo aguerrido de armadura, espada, casco, que salía a luchar y decapitaba, cortaba y hacía horrores con las tropas enemigas. Y cuando había cautivos, bueno, ya sabe usted lo que hacía con ellos. Los llevaba al castillo de Predjama para interrogarlos. El castillo contaba dentro de sus instalaciones con mazmorras, con una sala de tormentos, con una especie de corte, le llamaban ellos, como un juzgado, para hacer un intento de juicio. El asunto es que estos soldados, estos cautivos, eran llevados ahí para interrogatorio. Y sencillamente no les iría muy bien. Porque, de hecho, durante las exploraciones ya en época moderna, estamos hablando de los 80s y 90s, al fondo de un foso que se encuentra en la parte de atrás, es una especie de foso vertical de la propia formación geológica. Es como un precipicio dentro de la caverna. Al fondo de eso se encontraron numerosos esqueletos de la época de Erasmus, es decir, que eran esqueletos que tenían ahí, quizá, 750 años de haber sido lanzados. Ninguno de ellos contaba con armaduras o con cosas que pudieran reflejar que habían caído por accidente en una batalla o algo. Eran gentes, eran personas que habían sido arrojadas en ese lugar, lo que demuestra la crueldad que existía en este lugar, en este sitio, en este castillo. Los cautivos enfrentarían horrores ahí dentro, pero no solo ellos. El castillo original no estaba concebido para que fuera un lugar elegante. Era un sitio en donde habría soldados, en donde habría gente yendo y viniendo, caballos, caballeros medievales, todos ellos embrutecidos por la violencia que habían vivido, hasta el punto en el que el castillo original era un sitio al que todo el mundo tenía miedo, porque una vez que se entraba no había forma de salir. No había forma de que alguien escapara. Bueno, sí la había, pero había que saber cómo llegar ahí. Erasmus había crecido en otro castillo, en otra fortaleza, pero había luchado aquí. Fue a tal punto su bravura que el propio rey lo consideró digno de su confianza. Erasmus Lueg se convirtió en guardaespaldas, en el hombre fuerte, en el custodio del propio rey. Una especie de título muy honroso,
La familia Lueg sería distinguida con aquel nombramiento que lo encumbraba a una especie de segundo del rey, su hombre de confianza, su hombre fuerte, su matón. El problema es que en cierto momento, uno de los compañeros de armas de Erasmus Lueg cayó en desgracia. Algún error cometió. El hecho es que el rey lo condenó a muerte, y a una muerte deshonrosa, una muerte denigrante, y acabó con la vida de aquel hombre. Erasmus, sin embargo, y a pesar del dolor de que su compañero de armas, su amigo, fuese enjuiciado y asesinado de forma cruel, violenta e injustificada, porque así fue, aquel hombre no tenía culpa en lo que había ocurrido y sin embargo le quitaron la vida. Erasmus, a pesar de eso, cumpliendo con el voto sagrado de custodiar al rey, siguió a su lado. Pero entonces vino aquel mal momento. En una taberna, mientras estaban bebiendo, un hombre de confianza del rey y enviado de otro monarca ofendió la memoria del amigo de Erasmus Lueg, haciendo burla de cómo lo habían quemado, de cómo le habían hecho horrores. Riéndose de aquello, Erasmus se levanta, desenfunda la espada y reta a muerte a aquel hombre. Inicia el combate. Por supuesto, aquel sujeto, envalentonado, arremete contra Erasmus, sin darse cuenta que está luchando contra el propio guardaespaldas del rey, contra un hombre que había dejado en el camino a cientos de soldados, que sin ningún problema le quita la vida. Cuando termina con él, solamente hay una mancha de sangre y un cadáver. Pero aquello molesta, obviamente, al patrón de aquel soldado, de aquel ministro, como quiere usted llamarle, y esto hace que el propio rey ordene que Erasmus sea castigado. Y el castigo significa la muerte. ¿Qué podría hacer Erasmus? Habían deshonrado su memoria, la memoria de su amigo, lo habían ofendido y ahora el rey le quitaba su confianza y lo condenaba. Erasmus tomó un caballo y cabalgó toda la noche hasta llegar a la fortaleza de Predjama. Estando allí, se atrincheró, junto con todos sus hombres, con suficientes provisiones. El rey, por supuesto, dijo, bueno, no tiene caso esforzarnos, simplemente rodeen la fortaleza y morirán de hambre. Sin embargo, Erasmus conocía los pasadizos de las cavernas y muy pronto estaba afuera. Sabía cómo entrar y salir a través de aquellos pasadizos ocultos y cómo llegar hacia los caminos con todo y caballo. Se convirtió en un salteador de caminos, que solía atacar las fortalezas del rey, los enviados, las caravanas, los mercados, robaba todo lo que se le pegaba la gana y después volvía al castillo. Y se paseaba por las ventanas, arrojando cosas a los soldados que estaban ahí en el cerco, a los que estaban afuera custodiando para que nadie entrara y saliera, les arrojaba comida fresca solo para burlarse de ellos, haciendo notar que el asedio del castillo de Predjama sería para siempre, y que jamás lo lograrían atrapar. Aquello se fue prolongando y más o menos un año fue lo que duró aquel sitio. Fueron días terribles, porque aquellos hombres enfrentaron el invierno, los soldados del rey, y murieron ahí, congelados al pie del castillo, mientras veían pasar a Erasmus tranquilamente por las ventanas, perfectamente abrigado, disfrutando de comidas y de cosas. Y alguien tuvo entonces una idea. ¿Sí? ¿Por qué no traicionarlo? Hicieron saber a uno de los sirvientes que le proporcionarían grandes riquezas, que le proporcionarían inclusive algún título nobiliario, a cambio de que traicionara a Erasmus. También lo amenazaron con que moriría de hambre muy pronto, cuando cerraran todas las entradas. A cambio de eso, lo único que tenía que hacer es que, cuando Erasmus estuviese al frente del castillo, cerca de una ventana, este sirviente prendería una vela. Con esa vela se acercaría a la ventana, en señal de que Erasmus era vulnerable, para que aquellos soldados dispararan alguna catapulta o una bombarda, algo, y acabaran con Erasmus. Cuentan que así fue, que en un cierto momento aquel hombre encendió una vela en la ventana, supieron que era el momento,
lanzaron aquel disparo, no sé exactamente qué sería, derribó los muros y mató a Erasmus. Acto seguido, y viendo que su jefe había caído, muchos de sus soldados escaparon, huyeron, dejando el castillo solo. Los vencedores, los que habían matado a Erasmus, difundieron la idea de que Erasmus había muerto mientras estaba en el baño. Es decir, que había ido a la letrina, y ahí le habían disparado, cosa que por cierto no está comprobada, pero resulta bastante lógica porque era el lugar menos protegido de todo el castillo. El hecho es que muere. Acto seguido, el castillo es desalojado, totalmente saqueado por los que llegan, y queda ahí durante algún tiempo. No sería sino hasta 1485 cuando miembros de la familia Habsburgo ocuparían el castillo y comenzaría la reconstrucción. Tras el asedio y la toma, aquello estaría muy dañado, pero no les duraría mucho el gusto. Para 1511, el castillo, nuevamente reacondicionado y convertido en un edificio moderno de la época renacentista, sería demolido por completo por un terremoto. Pero la maldición de Erasmus estaba en curso porque la gente que estaba dentro, incluidos los descendientes directos de los que le quitaron la vida, murieron atrapados en los escombros. Aplastados por los techos, por las rocas, por todo aquello, quedaron dentro del castillo, sepultados. Pasaría algún tiempo, y no sería sino hasta 1570, cuando se construiría de nuevo el castillo. Los restos de aquella gente serían arrojados a la barranca junto con los escombros, y en su lugar se erigiría el nuevo castillo, de apariencia diferente, pero igualmente bello. No se engañe, no es un nuevo castillo, o al día de hoy tiene 453 años. Se estrenó en 1570. ¿Y sabe algo? A partir de ese momento comenzaron a ocurrir cosas raras ahí dentro. Durante años, las personas no querían estar ahí. La gente del pueblo se fue yendo, porque no querían estar allí. El lugar estaba lleno de espantos. El primero de ellos, y el que más miedo daba, era el propio Erasmus, que era visto caminando por las habitaciones aún del nuevo edificio. Se le podía ver, se le podía escuchar sus pesados caminares con aquellas armaduras y aquellas cosas que se usaban pesadamente deambulando por las ventanas, pero más aún, algo que se podía ver ciertas noches es que en la ventana, del lado izquierdo arriba, de pronto se encendía una luz. Según se contaba, esa luz era la misma que había sido usada como señal, porque aquella habitación no estaba en uso, estaba cerrada. De hecho, nadie quería estar ahí. Abandonaron esa área del edificio por miedo a lo que ocurría. Pero de pronto se encendía, como si aquel sujeto, el que traicionó a Erasmus, siguiera ahí. Por supuesto que le quitaron la vida, no querían que se supiera. Así que una vez que el castillo cayó y se dieron cuenta que había sido una traición, los demás soldados huyeron, pero antes le quitaron la vida. Pero no era lo único, porque en este sitio, a partir de ese momento, el edificio fue ocupado en diferentes ocasiones. De hecho, en el siglo XIX, en 1810, el edificio fue propiedad de von Könenberg, pero lo vendió muy pronto, apenas 3 o 4 años, y lo vendió. No lo siguió usando. El edificio estaba vacío. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo ahí, según se rumora, tropas de la fuerza nazi. También se dice que este edificio fue ocupado para experimentos de la Ahnenerbe, porque sabían que el lugar era embrujado, pero no hay pruebas de eso. Y para muchos investigadores no es más que una leyenda, aunque ciertamente estas regiones también vieron acción. Tras la Segunda Guerra Mundial, el edificio es confiscado por el gobierno yugoslavo y posteriormente convertido en un museo. El edificio que hoy se ve es un museo y se puede visitar. A cambio de algunos euros se puede hacer un recorrido interesantísimo y recorrer cada habitación y la gruta, entrar a la gruta e incluso comprar algunos souvenirs en la puerta. Siempre y cuando sea con luz de día, porque al caer la noche, los empleados se van. Así que no espere usted más de ellos, simplemente se van, porque en este sitio, aun cuando hace más de 500 años o 600 de los acontecimientos violentos que quitaron la vida a Erasmus,
Algo sigue rondando ahí dentro. Y a ciertas horas de la noche, según se cuenta, por supuesto, no hay forma de demostrarlo, se empieza a escuchar el sonido de pasos, los pesados pasos de un caballero con armadura, la voz de mando, lamentos, y si uno baja un poquito hacia la zona de las mazmorras en donde estaba la cámara de tormentos, entonces ahí las cosas cambian, y hay quienes aseguran que de pronto se escuchan voces que suplican, voces que hablan en una lengua desconocida, porque déjeme decirle que el lenguaje esloveno actual no es el mismo que se hablaba hace 600 años, y es difícil entender lo que dicen. Las voces que hay ahí, que se graban ahí, cuando se grabó un programa especial de esos programas de investigación paranormal de la tele en el 2008, aquellos hombres aseguraron que en el sitio habían grabado voces paranormales. Muchos de los guías y guardianes y la gente que trabajó durante la restauración se reían mucho, porque todos ellos, sin necesidad de llevar aparatos, sin necesidad de llevar cámaras termográficas, de cámaras infrarrojas, sin nada de eso, todos ellos algo habían oído, algo habían sentido y alguien les había jalado, empujado, oír, caminar. De pronto a Erasmus, por aquellos gruesos pasillos. ¿Cómo puede ser que tanto tiempo después se haya quedado? La suma de muchas cosas. No pierda de vista que esta gente tampoco era muy religiosa que digamos. De hecho, déjeme platicarle que el propio Erasmus en algún momento también tuvo pleitos con la iglesia de aquel entonces, así que no era gente exactamente devota de ninguna fe, y eran extraordinariamente crueles. Todos esos horrores, sumados en un mismo lugar en el que ya ha habido muerte, en el que ha habido el colapso de un edificio, torturas, generan un espacio, una especie de magneto que les hace permanecer ahí. ¿Cómo saberlo? Simples conjeturas. Pero ahí siguen, atrapados entre sus gruesos muros y los pesados muros enormes de la caverna, aquellos espectros deambulando en las noches. Ahora déjeme que le lleve a un lugar de Inglaterra muy peculiar. Es en Shropshire, cerca del río Teme, al norte. Es el castillo Ludlow. Era una fortaleza que resistió ataque tras ataque, construida en 1075. Dese usted una idea de cuántos años tiene. Esto tiene por lo menos 950 años de estar ahí. Este sitio, Ludlow, hoy en día está en ruinas. Sin embargo, fue un escenario brutal de batallas. Se libraron ahí. La guerra de las Rosas, las guerras entre Ricardo Corazón de León y los del norte, entre Juan Sin Tierra, todas aquellas batallas terribles se libraron aquí. Este sitio fue asediado de un lado, de otro, siempre el ataque. El foso al estilo de película, las altas murallas, el puente levadizo, las torres altas, las troneras desde donde se lanzaban desde ballestas, bombardas, catapultas, todo aquello, este era el lugar. Y no tenía nada de glamuroso. No se engañe, no era Disney. Ahí dentro las cosas eran horribles, pestilentes. No era un lugar cómodo. Todo el tiempo había un fuerte olor a caballo, a estiércol, a las antorchas encendidas, al petróleo utilizado para quemar en las linternas en lo que tuvieran para alumbrarse. Era un sitio frío y húmedo. El objetivo de este lugar era defender contra los ataques. Y sí, fue muy eficiente. Era un lugar increíblemente eficiente, al punto de que resistió ataque tras ataque. Siglo XI, siglo XII, siglo XIII. Cuando de Lacy intentó atacar este lugar, fue derrotado. Pero posteriormente, el lugar finalmente fue vencido, y cuando las fronteras se acabaron y esto ya no tuvo más uso, porque ya no había contra quién luchar, el castillo quedó ahí. Poco a poco, en el siglo XVIII, fue retomado por la propia corona británica. Lo remodelaron, lo hicieron un poco más elegante. Una de las alas se convirtió en una zona de nobles, en donde había alfombras, chimeneas, todo esto. Ya no era una fortaleza de frontera, ya no había esas grandes batallas. Pero sí,
existían algunos detalles, como por ejemplo cuando en 1646 fue tomado por los realistas durante la Guerra Civil Inglesa. Todos los prisioneros fueron ejecutados ahí dentro. Todos. No se sabe con precisión, pero durante años se han encontrado restos humanos. Fueron sepultados ahí mismo. No se aceptaban rendiciones. Los que eran tomados eran ejecutados. Y sí, esa es la prueba. En 1686, posteriormente, fue de nuevo objeto de ataques, uno y otro y otro. Y de nueva cuenta, cuando la gente, los parlamentarios, tomaron el castillo, ejecutaron a todos los realistas que estaban dentro. Y al decir a todos eso incluía hombres, mujeres, niños, lo que hubiera dentro del castillo, porque por supuesto cuando la gente de las aldeas veía que venían las tropas adversarias, corrían a esconderse dentro del castillo, suponiendo que ahí estarían a salvo, pero al caer, todos se enfrentaron a muerte. Este lugar, según se cuenta, tenía manchadas las paredes de sangre. Con el paso de los siglos se han borrado, puede ser solo un mito, pero se decía eso. Pero hay una figura en particular que ha llamado la atención desde épocas muy antiguas, y que probablemente fuera la razón por la cual, tras la conquista de este castillo, fuese abandonado. Aun cuando le habían hecho remodelaciones, aun cuando le habían hecho cosas muy lindas, fuese abandonado. Y es que, según se cuenta, en una época muy antigua, en el año 1140, plena época medieval, hubo una historia tremenda. El señor del castillo tenía a una joven llamada Marion de la Bruyère. Era la chica de confianza, era parte del séquito de la señora del castillo. Esta mujer era una joven atractiva, según se cuenta, de gran belleza, y que servía a la señora del castillo. Sin embargo, en cierta ocasión y mientras caminaba por el pueblo, acompañando a su señora, cayó rendidamente enamorada de un joven elegante y distinguido, cuyo nombre era Arnold de Lacy. Este sujeto, sin embargo, era enemigo del señor del castillo. Era un sujeto extraordinariamente peligroso que junto con varios otros señores estaban planeando cómo tomar el formidable castillo, la gran fortaleza, cosa que no era fácil. Atacar este lugar era una sentencia de muerte, si es que no se tenía algo preparado. El hecho es que este hombre se encarga de ir poco a poco trabajando por medio de pequeños mensajes, pequeños encuentros furtivos allá en las calles con esta chica, Marion de la Bruyère. Marion era un encanto, pero era muy inocente. Un buen día este sujeto le pide que le permita entrar a su alcoba. Le promete muchas cosas y Marion se emociona enormemente porque es simplemente una cortesana, una empleada de la corte, parte del séquito de la señora del castillo, es decir, nada. Y este caballero parece ser muy elegante, y a pesar de que ya se ha enterado de que Arnold de Lacy es contrario al señor del castillo, ella no resiste el amor, y una de esas noches, a través de una ventana, descuelga una soga, para que el amante suba y esté con ella en la habitación. Una noche de tormenta, por supuesto, una noche de lujuria, una noche de amor que termina cuando al amanecer este sujeto escapa por la ventana y desaparece. Ella recoge la soga tranquilamente y la guarda, feliz en sus pensamientos románticos. Días después se repite aquello y después vuelve a repetirse, pero aquella vez es diferente. Arnold de Lacy llega a buena hora, como siempre. Ha esperado a que el señor del castillo haya viajado. Esa noche no está el señor y no están todos sus soldados. Se descuelga la cuerda y Arnold sube, y entre abrazos y avances amorosos, Marion olvida recoger la cuerda. Pero Arnold no lo ha olvidado, puesto que detrás de él viene su hermano y 100 caballeros, quienes trepan por la cuerda y muy rápidamente toman el control del castillo y comienzan a matar a todos. Es una carnicería aquello. Marion se da cuenta de lo que ha pasado. Se da cuenta que ha traicionado a su señor, se da cuenta que ella misma ha sido traicionada y desesperada. Se acerca a Arnold, fingiendo un avance sentimental y romántico, aquel tarugo como suele ocurrir, creyéndose el don Juan de donde no,
se deja querer sin saber que la joven toma la espada y le corta el cuello. En un rápido movimiento, le ha quitado la vida. Sabiéndose perdida porque en cuanto lleguen los guardias van a acabar con ella, comienza a trepar hacia la torre del castillo con la esperanza de que desde allí pueda hacer señales, avisar algo. Pero para su mala suerte, o quizá por voluntad propia, su cuerpo cae de la torre, de la alta torre, hacia las rocas que están abajo, los filosos peñascos, acabando su vida. Allí, abajo, según se cuenta, su cuerpo no fue recuperado. Nadie lo recogió, se quedó ahí tirado, y después arrojaron los cuerpos de otros que permanecieron abajo del castillo. A partir de ese momento, el castillo comenzó a tener una serie de problemas paranormales que se fueron extendiendo hasta el punto en el que, en 1810, el lugar era inhabitable. A pesar de haberse hecho arreglos, a pesar de muchas cosas lindas que le habían hecho, era inhabitable. Por todos los problemas paranormales que había, la constante ida y venida al caer la noche, sobre todo si eran noches claras, la aparición de Marion de la Bruyère. Pero también estaba el soldado de la torre. Durante años, un hombre vestido con lo que parecería ser un traje de soldado ha deambulado por la torre. También estaba la mujer alta. Esta no se sabe bien a bien quién pudo haber sido, una de tantas víctimas del castillo. Pero durante años se le ha visto. Es una mujer vestida con una especie de capucha, con una especie de traje alto, a la que se le puede ver la cabellera larga blanca. Es muy alta ella, y camina de un lado a otro, sobre pasillos que ya no existen, sobre pisos que ya no existen, se le puede ver deambulando. Es una señal de algo grave que va a ocurrir. Déjeme decirle que no es algo que simplemente pase y ya. Cada vez que se ve este fantasma, es que algo grave va a pasar en Inglaterra. Desde accidentes, tormentas, ataques, bombardeos, ha estado presente mucho tiempo. Y luego hay otro más. Es un soldado que se dice, la noche aquella del ataque, estaba en una taberna en la villa. Al saber que había un ataque contra el castillo, se armó y corrió en aquella dirección, pero no alcanzó a llegar. Fue asesinado a los pies del castillo, y desde mucho tiempo antes se le ha visto correr desde la taberna o el lugar en el que alguna vez estuvo la taberna en dirección al castillo y se pierde poco antes de llegar. Hay testigos que lo han visto a lo largo de cientos de años. No es frecuente, no, solo ocurre algunas veces, pero el fantasma principal es el de Lady Marion, que se le escucha de pronto gritar, llorar, caminar, entre paredes, entre pisos y en lugares en los que ya no se puede estar. Una historia de amor convertida en una historia de fantasmas, y por supuesto este lugar ha sido visitado durante muchos años, en la época moderna, por cazadores de fantasmas. Ahí mismo se han podido incluir todo tipo de grabaciones, fotografías extrañas que revelan sombras que no estaban en el momento, y algunos testigos aseguran haber sido tocados, jaloneados o sentir un viento frío en medio de una noche totalmente tranquila. ¿Usted qué pensaría? La característica peculiar de ambos castillos que le he descrito en esta ocasión es que ambos son muy antiguos, han estado mucho tiempo vacíos y sin embargo las apariciones, que son casi tan antiguas como los mismos castillos, siguen estando allí. Es un fenómeno que se considera residual, aunque hay quienes aseguran que no es así, sino que son fenómenos que se quedaron atrapados y que se fueron sumando con otras presencias, de otras víctimas, de otras personas que perdieron la vida, que fueron torturadas, que se iban sumando en una especie de marisma de entidades espirituales que se sostienen en el lugar. Es difícil saberlo, pero este tipo de apariciones son bastante frecuentes en Inglaterra. Ahora bien, se dice que Inglaterra es la tierra de los fantasmas y de los castillos, pero en realidad ocurren también en otras partes, como ya lo vimos en Eslovenia, y ahora déjeme que lo lleve a España. Vamos hacia la provincia de Huesca, Aragón, en donde se encuentra el castillo de Loarre. Este lugar tiene una historia extraña detrás.
Para empezar, es una de las fortificaciones que al mismo tiempo era una fortificación monasterio y también era algo muy serio. Fue construido en la época del rey Sancho I, en la época de la Reconquista española. Este era el último punto, desde donde se podía ver el territorio todavía en manos árabes, el Al-Andalus, que era territorio árabe. Esta era una fortaleza que, al igual que la fortaleza de Ludlow, era una fortaleza de frontera en un lugar de gran riesgo y cercano a la costa. Era un lugar en donde podía haber grandes peligros. Llegar aquí podía significar la muerte, porque si te descuidabas te atrapaban y te torturaban y te mataban. Pero al mismo tiempo era una ruta comercial importante y muy cerca se encontraban grandes minas de sal, así que era verdaderamente importante. Durante siglos resistió embates de todo tipo. Pero al decir siglos es que incluso en épocas recientes, fue también, me refiero al siglo XX, fue escenario de combates. Está increíblemente conservado. En el interior del castillo, de esta fortaleza, se pueden apreciar todavía frescos, se puede visitar el lugar, está completo, se considera de los mejores castillos de Europa. Pero tiene una historia interesante. Comencemos porque los primeros momentos en los que este lugar se ocupó fue en el siglo III de nuestra era. Era un asentamiento romano. Antes de eso, este fue un asentamiento de íberos. Así que es una zona que ha estado ocupada 2000 años, ¿le parece bien? Cuando llegan los romanos, descubren este montículo en medio de este punto que permite ver todas las planicies y dicen, aquí es. Este es el lugar perfecto, y arman ahí una fortificación. Posteriormente, cuando se retiran los romanos, este lugar comenzaría a ser ocupado por diferentes tribus, incluso por árabes que llegaron desde la costa africana y comenzaron a ocuparlo para posteriormente, durante la Reconquista, en este lugar, tras expulsar a los árabes, liberar de lo que había ahí, se construye una fortaleza. Y al pie de esta, una aldea. El lugar se fue conservando a pesar de los ataques, realmente nunca pudieron destruirlo, y fue pasando de manos, a veces era de alguien, a veces era de otro. Hubo un tiempo en el que fue de la propia iglesia. Era una especie de abadía. Después fue propiedad de otros y así sucesivamente. Nunca fue tomado. Déjeme decirle que la fortaleza de la Re nunca fue tomada. A diferencia de la gran mayoría de los castillos, este castillo nunca fue vulnerado. Resistió estoicamente todos los ataques. Es una formidable estructura. A día de hoy sigue siendo formidable en muchos aspectos y se encuentra con una resistencia inigualable. Pero tiene su historia también. Y su historia es igual de interesante, porque el castillo tiene sus fantasmas también. Esta fortaleza fue asignada como una especie de abadía religiosa en el siglo XV. Y se cuenta que a este lugar llegó una pareja romántica. Se trataba ni más ni menos que de Violante Luna. Violante era una mujer que se había hecho monja y era sobrina del Papa. El problema es que llegó con su primo, también de apellido Luna, que era un soldado y era su amante. Ambos habían mantenido un tórrido romance que se había convertido en un escándalo que estaba afectando la reputación del propio Papa, quien ordenó que fuera trasladada Violante, esta mujer, al castillo de Loarre, en donde permanecería, solo para que no estuviera cerca de su primo, pero el primo llegó y se metió al castillo y aquello se convirtió en una porque además el castillo fue asediado. Llegaron tropas, rodearon el castillo, esta gente estaba ahí dentro, iban persiguiendo al primo, al tal Luna, porque había hecho algo o estaba en combate con alguien. El asunto está en que durante mucho tiempo el castillo estuvo rodeado, no lograron tomarlo. 1413. Finalmente Luna escapa por alguna parte, dejando a Violante ahí dentro, la cual es capturada. Se cuenta que después es trasladada a una prisión, en donde por intercesión del Papa finalmente sale libre, pero es condenada a quedar en cautiverio y muere lejos del castillo de Loarre. A partir de su muerte, en el castillo se le ha visto deambular, vestida con su hábito de monja de un lado a otro, yendo y viniendo. ¿El por qué?
porque el castillo era el lugar en el que había vivido los mejores momentos de su vida, de pasión, de todo aquello. Muere en otra parte, encerrada. No era prisionera de sus adversarios, sino prisionera de la propia iglesia, que le castigaba. Y según se cuenta, fue excomulgada por el propio Papa por el escándalo que se había desatado, y excomulgada fue condenada a vagar para siempre entre los muros del castillo. Durante años, la gente que anda por ahí, los que han trabajado en el mantenimiento, la gente que ha custodiado el edificio, han escuchado aquellos lamentos y han visto la imagen, sobre todo en ciertas noches de luna, a través de las vacías ventanas de todas estas estructuras. Por donde entra la luz de la luna se puede ver pasar la figura de la monja. Todo el mundo sabe que es Violante Luna, que volvió después de la muerte al lugar donde fue feliz, pero no es la única. Estos edificios tienen esa característica, como que atraen, como que hacen que permanezcan aquí personas, gente que murió ahí, gente que tuvo algo que ver con este lugar, regresan tras la muerte, y este edificio en particular, de acuerdo con varios testimonios, tiene cosas escalofriantes. Por ejemplo, la Torre de los Colgados. La Torre de los Colgados es un lugar en el que se escucha jadeos. El nombre lo dice todo, la Torre de los Colgados. En este lugar, según se menciona, se escucha cuando la gente estaba colgada. Son voces extrañas. Son voces que se pueden sentir con la angustia, con el horror. También hay esas voces roncas raras de hombres que dan órdenes y se pierden entre las paredes. Pero quizá la parte más rara de todo son los coros. Sí, en algún tiempo también fue una especie de abadía o de monasterio, y se siguen escuchando los coros. El problema es que dejó de serlo hace 200 o 300 años, no lo sé exactamente, pero se siguen escuchando. Al caer la noche, este silencioso lugar, esta enorme fortaleza, se llena de sonidos extraños y de figuras raras. Por ejemplo, está la Dama Blanca, la que deambula en otra parte del castillo y que no es definitivamente Violante Luna. Pero no se sabe quién es. Es otra de tantas presencias. Luego está la de la Torre Albarrana, en donde se le puede ver a un varón de armadura, y se puede distinguir hasta cierto punto, ya no es claro, se observa un poco grisáceo, como transparente, pero se puede distinguir a alguien que lleva algo como una capa, una especie de armadura, algo. Durante años se le ha visto. Al paso de los años, cuando esta región dejó de ser una zona próspera, muchos de los habitantes de la aldea se trasladaron a la nueva ciudad y dejaron ahí esto solitario. No ha colapsado. Sigue siendo un castillo formidable. Pero sus habitantes siguen ahí. Y a ciertas horas de la noche, quienes trabajan dentro en el mantenimiento, en el retoque de los murales, que hay unos murales bellísimos, alguna vez se han llevado un susto. Claro, no todos. Usted sabe perfectamente que cuando se habla de lo paranormal, hay una diferencia en que no todas las personas son sensibles, pero aquellos que son un poco más perceptivos se llevan sorpresas muy desagradables en este lugar. Créame, puede sentirse la presencia de esos que vivieron ahí hace 600 años. Ahora déjeme que le platique de otro lugar precioso. En Torriana, en la costa del Adriático italiana, muy cerca de la costa, se encuentra el Castillo de Montebello. Castillo di Montebello. En realidad el nombre no quiere decir Monte Bonito, sino el Monte de la Guerra. Eso se traduce algo así como Mons Belli o Mons Belli, el Monte de la Guerra, porque en este lugar se encuentra un castillo que era una fortaleza. Se encuentra a 400 y pico de metros por encima del nivel del mar que yace abajo, y desde este lugar se puede ver hasta la costa. Es una cosa impresionante el paisaje, cómo se abre a los pies. Es bellísimo. Y no era una gran fortaleza. De hecho, era un castillo bastante pequeño, pero por su posición, la forma en la que fue construido, era una estructura inexpugnable. Cualquiera que intentara tomar este lugar se enfrentaría
con un punto elevado para disparo con flecha, con arco, con trampas, con todo lo que usted se puede imaginar. Era un reducto inexpugnable, tan inexpugnable, que durante mucho tiempo nunca fue tomado. El castillo como tal, si estoy en lo correcto, data del siglo XII, 1100 y pico, y fue siendo modificado y configurado, hasta lo que hoy en día vemos. Sin embargo, esta fortaleza resistió todo lo que se puede imaginar, hasta bombas durante la Segunda Guerra Mundial. El enclave era una fortaleza en la que se encontraban también tropas, tanto italianas como nazis, así es que fue objeto de ataque y bombardeo. Tomó su tiempo restaurarlo y dejarlo nuevamente hermoso, pero tiene una larga historia. Además de eso, tiene un fantasma muy peculiar. Hay una historia preciosa. Verá, en el año de 1370 más o menos, esto es, hace 770 años aproximadamente, este lugar estaba en manos de la familia Malatesta. Los Malatesta y la familia Montefeltro sostenían una rivalidad enorme, y durante mucho tiempo esta rivalidad llevó a que el castillo de Montebello, pasara de una mano a otra. Traiciones, ataques, de pronto capturaban a uno de los señores de Malatesta y el castillo era entregado a los Montefeltro y así sucesivamente. El asunto está en que en aquel año de 1370 aproximadamente, parte de la familia Malatesta vive en el castillo. Se trata de Ugolinucho Malatesta y Constanza, su esposa, quienes celebran con júbilo el embarazo que ella lleva consigo. Pero cuando nace la criatura, hay una enorme zozobra. Es una niña. Es una hermosa niña, albina. Según cuenta la leyenda, al nacer la criatura inmediatamente no se percataron de ello, pero poco después comenzaron a notar que era extraordinariamente blanca, y el cabello era extraordinariamente blanco. Los ojos eran de un color azul, increíblemente claro. Comenzaron a sentir miedo, porque según la tradición, los niños albinos eran de mala suerte, y se les consideraba una especie de pequeños demonios. Era una tradición muy absurda, sí, lo entiendo, pero era una tradición que era vigente en aquel tiempo, y comenzó el miedo. La niña tenía que correr el riesgo de vivir, porque si la gente del pueblo se levantaba la quemaría, o habría quien simplemente la considerara un peligro por ser un demonio y la matarían. Aquello fue una pesadilla, tanto para Constanza como para Ugolinucho, quienes decidieron que la niña nunca saliera del castillo. Tenía su cabello rubio, blanco, una persona albina. Las cejas eran blancas, los ojos eran de un azul extraño y toda ella era blanca. Por lo que, un buen día, tuvieron la feliz idea de que para poder llevarla a misa a la iglesia le pintarían el pelo. Alguien les había dicho que se podía teñir. Con una serie de hierbas y sustancias se le podría teñir y pasaría por una niña normal. Solamente habría que hacerle algún peinado, algo, y pasaría por una niña normal y podría ir a la iglesia y podría acompañarlos. Y vaya, fue un momento de mucha alegría, según dice la leyenda. Rápidamente hicieron venir a esa persona que le tiñó el pelo. Pero evidentemente no funcionó muy bien y a los pocos días el color comenzó a cambiar, convirtiéndose en un color azul. Y entonces la niña quedó con el cabello azul, y si se trataba de que pasara desapercibida ahora más que nunca, era evidente que esta niña era diferente. Constanza y su esposo optaron por que la criatura no saliera del castillo. Si acaso saliera al propio patio del castillo y custodiada. Se contrataron 2 guardias, Domenico y Ruggiero, quienes custodiarían a la niña de día y de noche. Siempre tendrían que estar junto de ella, por ningún motivo apartarse, en previsión de que no le pasara nada, por Dios. En aquel momento, la criatura tendría unos 5 o 6 años y, según se cuenta, era una niña juguetona y alegre. Hasta que un día, un solsticio de verano, 21 de junio de 1375, la niña se encuentra jugando con una pelota de estambre de hilo. Era lo que se usaba.
Una bola, una madeja de cordeles, servía como pelota. Y la niña está jugando mientras sus dos guardias la custodian, cuando de pronto Ugolinucho les habla para alguna instrucción. Se retiran un momento, voltean a hablar con él, pero cuando vuelven la mirada ya no está la niña, a la que cariñosamente le habían llamado Azurina, por el pelo. A esta chiquilla, que algunos llaman Adelina, Gwendolina, la gente del pueblo le llamaba Azurina, y sus guardias le hablaban cortésmente y con alegría llamándole Azurina, por el pelito azul, pero Azurina ya no está. Inmediatamente se da la orden de búsqueda. Todos los guardias del castillo, todos los soldados de los señores Malatesta, la gente del pueblo se arma y comienzan a rastrear minuciosamente por todas partes. La pelotita, el juguetito aquel está ahí. Los grandes portones, las grandes puertas están cerradas. Es un castillo inexpugnable. Pero la niña nunca fue encontrada. Nunca se encontró un cadáver, nunca se encontró la ropa, nunca se encontró nada. Había desaparecido por completo, por supuesto. Los Malatesta comenzaron a sufrir lo que no se imagina y finalmente perdieron el castillo contra los Montefeltro y finalmente el castillo, al paso de muchos años, fue vendido a una familia que hasta la fecha lo tiene, la familia Guidi, que hasta la fecha tiene el castillo en su poder y le ha dado un mantenimiento estupendo. El castillo, tras la Segunda Guerra Mundial, que fue dañado por los bombardeos, fue reconstruido y es un lugar precioso. Excepto que hay 2 o 3 cosas que hay que saber. Es un castillo embrujado. Así de simple. Y está embrujado, tan embrujado, que cada 5 años, el 21 de junio, durante la noche, se puede ver el fantasma de Azurina. La leyenda dice eso. Cada 5 años, el 21 de junio, por la noche, se puede ver esta criatura y escuchar. De pronto, a mitad de la noche, una noche tranquila, se escuchan los ruidos propios de alguien que juega. Allá en los patios. Se puede escuchar la risa de la niña que corre de un lado a otro. Y en cierto momento, si la luna da en ese lugar, se puede ver a la niña, corriendo para acá y para allá, y se difumina. Solo cada 5 años. Pero además de eso hay otras cosas, no solamente es Azurina. En el lugar hay otra serie de fenómenos extraños. Cuando en 1990 comenzó a abrirse las puertas para que pudiera entrar alguna persona de visita, turismo e investigaciones paranormales, comenzaron a aparecer cosas muy raras. En los 90s, las primeras grabaciones, que eran básicamente grabaciones psicofónicas, registraron en aquel momento de 1990, el 21 de junio, las risas de niños, o por lo menos de una criatura. Vocecitas, golpeteos, carreritas, cosas así que quedaron registradas. Al paso del tiempo, en el 95 se repitió aquello y así sucesivamente. Pero ahí no termina la historia. En el año 2012 se estrenó una película. La película es una película de Giacomo Franciosa. Franciosa decidió grabar la historia de Azurina en una película, y esta película se estrenó en el 2012. Es una película de misterio y terror, una cosa, no he tenido oportunidad de verla, pero la reseña dice que es una buena película. Lo interesante del tema es que la película fue grabada en el 2010, y la temática es precisamente la historia de la niña que desapareció en este lugar, y ¿sabe qué? Fue grabada en este lugar, en el propio castillo de Montebello. Ahí dentro fue grabada y, por supuesto, durante el rodaje hubo toda clase de problemas. Desde que se iba la luz, se caían cosas, se movían objetos, aparecían sombras que nadie sabía de dónde venían de pronto. Porque grabaron en junio de 2010. 5 años. Y les tocó grabar el 21 de junio. Así que, obviamente, fueron testigos de Azurina. Y claro, cuando llegaron los escépticos de la Asociación de las Paraciencias, no sé qué cosa, no grabaron nada. Quizá se equivocaron de día. Quizá ese día no fue Azurina. Pero durante mucho tiempo la gente espera con ansiedad ese día. Porque es la visita de la niña. Hay quienes dicen que no está muerta. No es un fantasma. Simplemente se abrió un portal en un lugar. La niña cruzó y desapareció, pero cada 5 años
ese portal le permite volver y jugar como si estuviera allí. ¿Usted qué pensaría? Es una historia muy rara, ciertamente, pero encantadora, y el castillo como tal, si bien no es un castillo enorme como el de Ludlow o impresionante como el castillo en Eslovenia, es un castillo precioso, hasta la fecha sigue siendo un lugar encantador. Y con muchos misterios, porque de nueva cuenta, y al igual que en el caso de Eslovenia, adivine quiénes estuvieron ahí. La Ahnenerbe. Si no sabe lo que es la Ahnenerbe, bueno, por ahí tenemos un video en el canal que habla de eso. Era una agrupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que en teoría buscaba el origen ario del propio pueblo alemán. Pero además de eso buscaba cosas tan disímbolas como la lanza de Longinos, la lanza del poder, el arca de la alianza, el santo grial y por supuesto el portal que había permitido a Surina escapar a otra dimensión. ¿Puede ser solo un mito? Claro, por supuesto, siempre se han dicho cosas locas. Pero el lugar guarda sus secretos. Ahora, y para cerrar el programa, déjeme que le platique del castillo del vampiro. Ah, sí. Es otro castillo de esos fenomenales, otra fortaleza de frontera. Se encuentra en Inglaterra, en la región de Northumberland, y es el castillo de Alnwick. Este castillo, además de que fue una fortaleza de frontera en las guerras contra Escocia, también se convirtió en un lugar verdaderamente espectacular por una historia muy loca. Cuenta la leyenda que en el siglo XII, un hombre tenía sospechas de que su esposa lo engañaba. Así que trepó por fuera del castillo, por los gruesos paredones, las almenas y demás, después por un techo, para poder espiar a través de una ventana, en el castillo. Sin embargo, y para su mala suerte, el sujeto aquel resbaló, cayó, se golpeó y finalmente cayó al patio muerto, sin poder saber si su esposa le era fiel o no. Según cuenta la historia, después de aquello, el sujeto fue llevado al cementerio que estaba en la parte de atrás y sepultado. Pero a partir de que lo sepultaron comenzaron a ocurrir cosas raras. Comenzaron a verlo, deambulando. Ciertas noches, en la aldea y en el propio castillo. Para asombro de todos, los guardias, cierta noche, esos guardias que estaban por ahí dispuestos con sus armaduras, sus cascos, sus lanzas, vieron pasar al muerto, caminando, en dirección a la recámara de la mujer. Días después la mujer enfermó gravemente y murió. Pero eso no es todo. También fueron muriendo animales de las granjas cercanas, del hato de ganado del propio castillo y algunos guardias quienes también fueron muriendo de formas raras. No tenían heridas evidentes, pero tampoco tenían sangre. Y entonces en la aldea también hubo ataques, pero la gente lo veía, aquel sujeto, sabían quién era, sabían que estaba muerto, así es que un buen día fueron allá a buscarlo. En el cementerio, a plena luz del día, quitaron la tierra, sacaron la caja y encontraron el cuerpo de este tipo perfectamente conservado, ni siquiera hinchado, ni siquiera verde. Habían pasado semanas y semanas desde que lo sepultaron y el sujeto estaba intacto, con un delgado hilillo de sangre. Le cortaron la cabeza, por supuesto. Y comenzó a manar sangre por todas partes, entonces decidieron quemarlo y reducirlo hasta cenizas y esparcir sus cenizas. Con lo cual, desapareció el problema, excepto que el castillo se quedó con la leyenda de un vampiro que había estado ahí. Hasta la fecha el castillo sigue siendo el hogar de los Percy. Los Percy desde 1309, imagínese usted, han sido los propietarios de este castillo. Actualmente ocupa el lugar el 12º conde de Northumberland. Así es que es un castillo con una historia loca. Justo para despedirse, esta noche de sábado, muy buenas noches y que descansen en paz.